¿sí? Como la que vamos a ver ahorita, ¿cierto? Ustedes ven así, o sea, ven unas estructuras, ¿cierto? Unas estructuras y no ven otras, ¿cierto? Por ejemplo, ven todo lo que es el intestino grueso, ¿sí? Ven el hígado, ven el vaso, ven, voy a tomar una foto, ¿verdad? Una foto de ven el vaso, ¿sí? Ven el páncreas, ven todo, ¿cierto? Pero hay otras estructuras que no las ven, como son los vasos sanguíneos de grueso calibre, ¿cierto? Y los riñones. Los riñones se hallan ubicados posterior a esa membrana, por detrás de esa membrana. Por esa razón, los riñones son retroperitoneales. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que se van a encontrar por detrás de la membrana. Bueno, de esa membranita. Seguimos. Entonces, estoy haciendo un backup. Entonces, sigamos. Entonces, como pueden observar, estamos viendo ciertas estructuras, ¿cierto? Ciertas estructuras que se pueden observar delante del peritoneo y otras detrás. Ahora, yo quiero decirle lo siguiente. Dentro de la cavidad peritoneal vamos a encontrar un peritoneo parietal que se adosa a la pared, ¿sí? A la pared abdominal muscular anterior, ¿cierto? Que se adosa, que forma ciertas pliegues, ¿cierto? Eso es peritoneo parietal. Y una membrana más delgadita que es peritoneo visceral, que se ubica o se adosa sobre las estructuras u órganos internos, ¿sí? Que es visceral. ¿Listo? Para que tengan claro eso. Sigamos. A ver. Entonces, yo comienzo a quitar esa de peritoneo como lo estoy, esta gráfica lo trata de hacer, ¿cierto? Y estoy viendo que detrás de ese peritoneo voy a encontrar que los vasos sanguíneos, la vena cava inferior, la muestran ahí no muestran la arteria aorta, sí, que debería estar ahí, ¿sí? La arteria aorta. La arteria aorta, ¿cierto? Que no está ahí. Pero estoy viendo que voy a encontrar a ese nivel el riñón, ¿cierto? Los riñones aquí lo están observando. Venga, utilizo algo para pintarlos. Para pintarlos. Bien, aquí hay o sea, una flechita para señalarlo. Aquí hay uno y aquí está el otro. Ahí está señalado. Inclusive arriba dice riñón izquierdo y riñón derecho. Y sobre el riñón estoy encontrando una glándula que ustedes van a ver en endocrino, ¿cierto? Que es la glándula supra, que significa enzima renal, encima del riñón, suprarrenal, ¿listo? Que tiene gran importancia en el mecanismo de control de presión arterial, como van a ver ustedes, entre muchas otras cosas, no es lo único, ¿cierto? Que tiene gran importancia en ese sistema renina, angiotensina, aldosterona, ya que ahí en esa glándula se va a formar gran parte la aldosterona, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo ahí? Estoy viendo, claro, que hay una membrana que está por delante del riñón y hay otra que está, y por detrás de esa membrana está el riñón, y vuelvo y repito, por esa razón se llaman retroperitoneal. ¿Listo? Retroperitoneal. Sigamos. ¿Dónde está ubicado el riñón? ¿Sí? El riñón se ubica aproximadamente entre T12, ¿sí? T12, ¿sí? T12, inclusive algunos entre T11, ¿sí? Y L3. ¿Qué significa eso? Cuando yo hablo de T12 y L3, estoy hablando, si se habla de torácico, estoy hablando, perdón, 11 o 12avo vértebra torácica.
Si estoy hablando de dorsal, que es lo mismo hablar de torácico y dorsal, estoy hablando 11 o 12ª vértebra dorsal. O sea, hablar de torácico y hablar del dorsal es lo mismo, ¿sí? Para que ustedes no se confundan. Ese riñón puede alcanzar desde T12 hasta L3. Y estoy hablando de tercera vértebra lumbar. ¿Listo? Tercera vértebra lumbar. Esa es la posición al lado y lado de la columna vertebral. ¿Sí? Acuérdense ustedes que los riñones son órgano par. O sea, voy a encontrar dos riñones, al igual que los pulmones. ¿Listo? Bueno, claro hasta aquí, por favor. Sí, doctor, claro. Sí, señor. Señor. Ok, bueno, seguimos entonces. Aquí tengo otra imagen para explicar de a dónde va el riñón, ¿sí? Vuelve y juega entre T12, aquí puede decir en lugar de T, puede decir D, ¿sí? Porque algunos libros lo llaman T12, o sea, 12ª vértebra torácica, o lo llaman D de dedo 12, ¿sí? O sea, 12ª vértebra dorsal. Es lo mismo para que ustedes no se confundan. Y L3, que es la tercera vértebra lumbar. ¿Listo? La tercera vértebra lumbar. Esa es la posición que va a ocupar normalmente el riñón, los riñones. ¿Listo? Bueno. Pero topográficamente, no topográficamente, sino cuáles son las características del riñón, ¿sí? Helen Fonseca, por favor, y Oscar Garzón me prende la cámara. Nicolás, hermano, usted no ha prendido la cámara y usted me está proyectando ahí, mano. Me está proyectando ahí una imagen, hermano, me indica que su cámara está funcionando. Entonces, tengo una coloración rojo-violácea, ¿cierto? El riñón es de una coloración rojo-violácea, ¿sí? Esa coloración va a bordear todo el riñón, todo el riñón, todo el riñón, ¿listo? ¿Cuál es la configuración externa del riñón? ¿Sí? Entonces, yo voy a encontrar unas caras, ¿sí? Una cara anterior que es lisa y abombada, y otra cara que es posterior, que es lisa y plana. En otras palabras, espérenme tantico, hago un muñequito acá. Voy a encontrar que el riñón puede ser la cara anterior lisa y abombada, así, más o menos, ¿cierto? Y la cara posterior va a ser lisa y plana. ¿Está claro ese concepto, porfa? Sí, señor. Sí, señor. Señor. Bueno, ok. Sigamos acá. Entonces, esto es en cuanto a la cara, ¿cierto? Perdón, qué pena, está como fallando el audio. ¿Me escuchan? Sí, profe, ahora sí. Sí, Sí, señor. señor. Bueno, ¿hasta dónde me escucharon? Ya. Solo la parte de las caras. Ajá. Ah, bueno, listo. Bordes, yo Okay. escucho bordes. Señor. Yo escucho cuando dio la introducción de bordes. Ok. Entonces, otras características es los bordes que tiene el riñón. Yo voy a encontrar dos bordes, ¿sí o no? Voy a encontrar un borde lateral, ¿cierto? Lateral que es convexo, ahí ya lo dibujé. Miren, ahí está el lateral. Ustedes tienen que aprender que en nuestro organismo, como la mayoría de los órganos son pares, ¿cierto? Vamos a encontrar un borde medial y un borde lateral. El borde medial es el que está cerca a la línea media del cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso yo digo aquí un borde lateral convexo, que es grande, grandotote, y un borde medial, ¿sí? Un borde medial que se conoce también que es cóncavo
y se conoce con el nombre de ilio. Bueno, se conoce con el nombre de ilio. Por ese ilio, igual sucede en el pulmón y en todos los órganos, ¿sí? Porque al cual ingresa algún vaso sanguíneo y sale un vaso sanguíneo. El ilio es el lugar por donde entra. Por ejemplo, en el pulmón va a haber ilio, ¿sí? Entonces, el ilio es el lugar por donde ingresa los vasos arteriales. Ustedes ya saben que es la arteria renal que se origina a nivel de la aorta, ¿cierto? La aorta abdominal. Bueno, y sale la vena renal que va a desembocar en la vena cava inferior. Bueno, y también sale la pelvis renal, ¿sí? Sale. O sea, cuando digo sale es el contenido, ¿no? Ahora, otra característica que podemos encontrar de esta estructura son los polos, ¿sí? Yo puedo encontrar un polo superior, ¿sí? Que es redondo y ancho, un polo superior que es redondo y ancho, y un polo, como lo pueden ver acá, miren, todo redondeado y ancho, y un polo inferior que es como alargado, trata de ser alargado, ¿sí? Bueno, preguntas hasta acá, por favor. Profe, una pregunta. Cuando se habla de ilio renal, ¿es el mismo borde medial? Sí, es el mismo borde medial. Mejor dicho, el ilio renal está en el borde medial. Está ubicado en el borde medial. ¿Listo? Lo que yo quiero decir es eso, que en el ilio, ¿sí? El ilio, que es el ingreso y salida de vasos sanguíneos, se halla en el borde medial. Bueno. Gracias. Profe, ¿y solo es ese pedacito que señalaste donde sale la pelvis renal? Sí, solo ese pedacito, porque de aquí para arriba ya no puedo hablar de ilio, ni de aquí para abajo. ¿Está claro? No se puede hablar de ilio renal. Bueno, ¿está claro? Sí, señor. Ah, bueno, listo, siquiera. Entonces, sigamos. Bueno, entonces, chan, chan. Muy bien. Entonces, sigamos. Aquí. Entonces, ahí está el polo inferior. En el polo superior es donde se ubica la glándula suprarrenal, ¿listo? En el polo superior. Bueno, pero ¿cuáles son las dimensiones del riñón? El riñón puede tener una longitud o alto, ¿sí? Una longitud de 10 a 12 centímetros. Puede ser de 10 a 12 centímetros. Un ancho entre 5 y 8 centímetros, ¿sí? Un espesor entre 3 y 5 centímetros y un peso promedio, ¿sí? Un peso promedio de 170 gramos. Esos son aproximadamente las dimensiones y el peso del riñón. Bueno, aquí tenemos un riñón, ¿cierto? Este es un riñón derecho, ¿sí? Un riñón derecho cara anterior y cara posterior, ¿listo? Y observamos, aquí podemos observar que el orden en el ilio, del orden, Luisa Rondón, por favor, activa su cámara, el orden del ilio, ¿sí? En el ilio, el orden del ilio de las estructuras que ingresan y salen es vena, arteria y pelvis, ¿sí? Vena, arteria y pelvis. Luisa Rondón tiene un techo muy bonito, ¿sí? Tiene un techo chévere. Ah, listo. Ok. Tiene un techo muy bonito. A ver, Doctor, cuénteme. qué pena, es que estoy de celular y estoy tomando apuntes. Entonces, por eso tengo el Ah, celular ya. así. Ah, listo. Ok, claro. Entonces, ese es el orden, ¿no? Vena, arteria y pelvis. De lo normal, ¿sí? Lo normal. Aquí estamos hablando nosotros lo normal. ¿Sí? Si yo le llego a preguntar algo, yo le estoy preguntando de lo normal.
¿sí? No le estoy preguntando por variantes anatómicas, bueno, porque esto es normal, bueno. Vemos también, ¿sí? Que tiene una cápsula, ¿sí? Eh, una cápsula fibrosa que generalmente está conformada por un tejido conectivo denso irregular, perdón, ¿cierto? Y podemos observar que en el polo superior de esta gráfica está ubicada la glándula suprarrenal, ¿listo? La irrigación de la glándula suprarrenal y todo eso lo ven ustedes en endocrinología. Bueno, muchachos. Sí, señor. Señor. Sí, señor. Bueno, en ese orden de ideas sigamos. Ahora, internamente el riñón, ¿sí? Pero utilizo esta imagen, sí, esta imagen. A ver, si ustedes observan, ¿sí? Si ustedes observan, aquí en este borde, aquí en la mitad, ¿sí? Debería de ir la arteria aorta, ¿sí o no? Que es de donde nace la arteria renal, se origina la arteria renal y debería de ir la vena cava inferior, que es a donde drena la sangre la vena renal. ¿Está claro hasta ahí, cierto? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, si ustedes observan, no existe un sustento o una forma de que el riñón esté sujetado y que lo mantenga en un lugar, ¿cierto? Si yo lo dejo así, entonces los riñones se verían descolgados. ¿Está claro ese concepto que les quiero transmitir? Sí, profesor. Sí, doctor. Entonces, Sí, señor. si los riñones se descuelgan, que no sucede, sino es para explicar, se presentaría un taponamiento, una estenosis, llamémoslo así, tanto de la arteria renal como de la arteria de la vena renal, ¿cierto? Evitando que ingrese sangre y evitando que salga sangre. ¿Está claro eso, cierto? ¿Sí? Si se ven descolgados, ¿sí? Pero como eso no sucede, ¿sí? Sucede que el riñón está inmerso en un tejido rico adiposo, ¿sí? Que le ayuda a mantenerlo en el lugar para que no se descuelgue, ¿sí? Entonces, esa, esa cantidad de grasa reciben unos nombres, ¿sí? Reciben unos nombres y que van a rodear tanto al riñón, ¿sí? Como a los vasos sanguíneos que, que lo irrigan y que lo drenan, ¿cierto? Y a la pelvis renal, evitando que con traumas leves, ¿sí? Estas estructuras se desgarren, y se desgarren y puedan producir un choque hipovolémico. Bueno, choque hipovolémico, cuando yo hablo de choque hipovolémico, es la salida masiva de sangre de los vasos sanguíneos hacia alguna cavidad, generando un estado de estrés orgánico que puede llevar a la muerte. Claro, cuando a ustedes les sale toda la sangre de sus vasos sanguíneos, ¿sí? No hay quien transporte oxígeno, no hay quien transporte nutrientes y el organismo entra en un choque que se llama choque hipovolémico. Eso lo van a ver más adelante ustedes. Entonces, ¿qué sucede? El riñón está y los vasos sanguíneos y la pelvis está rodeada por una gran cantidad de tejido adiposo, ¿sí? Que recibe el nombre de cápsula adiposa, ¿cierto? Cápsula adiposa que se ubica entre la cápsula fibrosa del riñón, que recubre al riñón, ¿cierto? Y la fascia transversalis que origina tanto la lámina prerrenal, o sea, antes del riñón, pre es antes, y la lámina posterior. Bueno,
esa es la fascia renal. O sea, este pedacito de aquí, que está acá, venga, le lo señalo, porfa. Ahora que qué me hizo el lápiz. El lápiz. Este pedacito de acá, ¿sí? Este, se llama fascia renal, ¿sí? La fascia renal, que se divide, esa hoja que se origina de la fascia transversalis. Mire, viene la fascia transversalis, viene acá, las fascias son tejido conectivo, ¿listo? Tejido conectivo. Viene la fascia transversalis, se divide, ¿cierto? Generando la fascia renal, la cual va a originar la lámina prerrenal, o sea, antes del riñón, y la lámina posterior. Dentro de esa bolsa, ¿sí? Que se forma por la lámina prerrenal y la lámina posterior, se va a guardar gran cantidad de tejido adiposo, y, y los vasos sanguíneos, que los va a mantener en su lugar, evitando que haya movimientos bruscos. ¿Listo? Movimientos bruscos. Bueno, ¿claro hasta acá? Sí, señor. Sigan en sí, no, Sí, tal señor. vez. Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Sigamos. Espera un toque. Control Z. Sigamos. Bueno, entonces, sigamos. Ahí tenemos la cápsula adiposa. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Nosotros vamos a encontrar posterior a eso, ¿sí? Posterior a eso, vamos a encontrar una cápsula que es cuerpo adiposo pararrenal, ¿cierto? Cuerpo adiposo pararrenal, que ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que el riñón, ¿sí? Que el riñón se ponga en contacto brusco con sus vecinos en la cara posterior. ¿Y cuáles son sus vecinos en la cara posterior? Ahí los tenemos. Tenemos entonces que son el músculo psoas mayor, aquí lo tienen, miren el músculo psoas mayor, el músculo cuadrado que está aquí lumbar, músculo cuadrado lumbar, y el músculo transverso del abdomen, que es esto que está aquí. Todos estos son músculos transversos del abdomen. Este es músculo transverso del abdomen. Entonces evita que el riñón a nivel de la cara posterior de pronto tenga traumatismos, porque los músculos son estructuras más sólidas, más duras que el riñón, y se pueda lesionar el riñón. ¿Claro hasta ahí, porfa? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ok. Profe, una preguntita. Cuénteme. Los músculos que están involucrados, o sea, con la cara posterior son el músculo cuadrado lumbar, el psoas mayor y había otro. ¿Cuál era? ¿El músculo de la pared anterolateral? Músculo transverso del abdomen. Músculo transverso del abdomen. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, más adelante lo vamos a ver en la relación. ¿Listo? Seguimos. Bueno. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Así como cada uno de ustedes, ¿sí? En su lugar de residencia tiene vecinos, pues los órganos dentro de nuestro cuerpo también tienen vecinos. A esos vecinos anatómicamente se les llama relaciones, ¿sí? O sea, cuando hablamos de relaciones, estamos hablando de las estructuras que están cerca de él. Entonces vamos a hablar de las relaciones que tiene la cara anterior. ¿Listo? La primera relación, que es la más obvia, es que en el polo superior de ambos riñones vamos a encontrar una glándula suprarrenal. En otras palabras, si yo le digo, ¿qué estructura, qué relación se presenta en el lóbulo superior de un riñón? Usted inmediatamente, que es tan pilo y pila, dicen, o les digo piles, eh, eh, ustedes inmediatamente dicen, la glándula suprarrenal, ¿sí? O sea, que es el vecino que está más cerca del riñón. ¿Está claro eso en cuanto a las relaciones? Sí, señor. Sí, señor. Ok, me alegra. Ahora,
El riñón derecho, en la cara anterior, pues como está por debajo del hígado, pues la cara, el lóbulo superior, gran parte de la cara del lóbulo superior, ¿sí? Va a tener como vecino el hígado, ¿sí? El hígado. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Entonces me voy Sí, a señor. volver un poco no. Me voy a volver un poco no. Me voy a devolver un poco no. Inicio. Aquí. Me voy a volver hasta aquí para explicar lo siguiente. Ustedes observan ahí el intestino. Esto yo sé que de pronto el doctor Johan ya se los enseñó, ¿sí? Pero yo voy a explicar. Ustedes están observando ahí el intestino grueso, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Ok. El intestino grueso en medicina se le dice colon, ¿sí? No, está bien dicho intestino grueso y es verdad, ¿sí? Pero el término técnico es colon. A usted en bachillerato, ¿sí? Yo me acuerdo por allá en bachillerato de noveno, décimo, noveno, cuando vi biología en el INEN, ¿sí? Me enseñaron el aparato digestivo, ¿cierto? Y le decían que había intestino grueso ascendente, transverso y descendente, ¿sí o no? ¿O nunca Sí. vieron sistema digestivo en bachillerato? Sí, claro que Sí, sí. señor. Es el Sí, claro, porque si intestino. mi hijo en primaria está viendo ya ecuaciones y todo, en primero de primaria ya está viendo ecuaciones y despejando la X y toda esa vaina, yo creo que ustedes sí vieron eso. Entonces, aquí yo voy a hablar de colon ascendente y el colon ascendente es este, ¿cierto? Colon transverso, que es este que va de lado a lado, del lado derecho al lado izquierdo, colon descendente, el que baja. ¿Y por qué se le da ese nombre? Siguiendo la evacuación del contenido digestivo, porque pasa del intestino delgado por medio de la válvula ileocecal, pasa al intestino grueso y después comienza a subir, por eso se llama colon ascendente, pasa al transverso y desciende, ¿listo? Y este último, que si ustedes le ven una forma, tiene como forma de S, ¿sí o no? Miren, aquí está la Sí. forma de, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por esa razón, se le dio el nombre de colon sigmoide, ¿listo? Colon sigmoide, que es la última porción del colon. Si ustedes observan, para transformarse de colon ascendente a colon transverso, tiene que doblar la esquina, ¿sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Exacto, tiene que doblar la esquina. Ahora, de transformarse, a eso se le llama ángulo cólico. ¿Listo? A esta estructura se le llama ángulo cólico. ¿Está claro? Sí, señor. Ahora, para transformarse de colon transverso a colon descendente, también tiene que hacer o doblar otra esquina. Y a eso también se le llama ángulo cólico. Bueno, entonces me regreso. Me lo voy a colocar un link ahí para las próximas. Quedamos. Aquí listo. Están. Entonces, por esa razón, una de las relaciones o uno de los vecinos de en la cara anterior del hígado, del riñón, del hígado, del riñón, es el ángulo cólico derecho, ¿cierto? El ángulo cólico derecho. ¿Está claro? Ya les expliqué por qué ángulo cólico, ¿sí o no? Sí, señor. Señor. Y hacia el ilio se va a ubicar la porción descendente del duodeno, que hace parte del intestino delgado. Ustedes saben que el intestino delgado se divide en duodeno, yeyuno e ilio. Esas son las tres porciones del intestino delgado. Bueno, esto y por último, la gran parte de la cara anterior del polo inferior del riñón va a estar ocupado por intestino delgado,
¿sí? Por intestino delgado. Ahora, en el izquierdo, ¿sí? En el izquierdo, aparte de que está la glándula suprarrenal en el polo superior, observo que tiene como relación o vecinos el estómago, ¿sí? Una porción del estómago y el vaso, ¿listo? El vaso, ese órgano hematopoyético, ¿listo? El vaso, ¿listo? Bueno, hematopoyético ya no, porque ahí ya se estudia, son los glóbulos rojos, ¿sí? Pero fue hematopoyético. Tengo también que está en la cara anterior del intestino del riñón izquierdo, el páncreas, y vuelve y juega el ángulo cólico izquierdo, ¿cierto? Para transformarse en ¿qué? En colon descendente, como vemos aquí. O sea que el riñón izquierdo tiene el ángulo cólico izquierdo y una porción del colon descendente, ¿listo? Y el resto del polo inferior está ocupado o tiene como vecino al yeyuno. Bueno, al yeyuno. ¿Claro hasta aquí? Sí, señor. Sí, Sí, señor. doctor. Bueno, sigamos. Ahora, ¿cuáles son las relaciones posteriores? Las relaciones posteriores con el riñón izquierdo es el 11º arco costal izquierdo y el 12º arco costal izquierdo. Ustedes observan aquí que las relaciones con el riñón derecho es solamente el 12º arco costal derecho. ¿Por qué razón? Aparte de decirme que el riñón derecho es más bajito, sí es, pero no es la razón. ¿Cuál será la razón para que la cara posterior del riñón derecho solamente tenga el 12º arco costal derecho como relación o como vecino? ¿Cuál será la situación? ¿Por el hígado? Exacto, por el hígado, porque el hígado hace que el riñón descienda un poco. Por eso es que el riñón derecho va a estar más abajo que el riñón izquierdo, porque el peso del hígado lo desciende un poco. Ahora, en la mitad inferior, ¿sí? Va a tener como vecinos que ya hablamos la vez pasada, hace un poquito, la vez pasada no, ahorita hace poco, vamos a tener músculos como vecinos. Entonces tenemos el músculo psoas mayor, que ya vimos cuál era la ubicación, el músculo cuadrado lumbar y el músculo transverso del abdomen. ¿Listo? Esos son los vecinos del riñón, tanto en la cara anterior como la cara posterior. Bueno. Sí, señor. Bueno, sigamos. La vascularización. Como dijimos en un comienzo, ¿sí? La vascularización del riñón viene dado por la arteria renal que se origina en la arteria aorta abdominal. Esa arteria, ¿sí? Esa arteria va a generar una serie de subramas, ¿cierto? Tenemos la arteria, una de ellas es la arteria suprarrenal inferior. Bueno, el libro habla de la vascularización de la arteria de la glándula suprarrenal. ¿Listo? Esa vascularización yo se la dejo al doctor Adrián, ¿sí? Porque pues es una glándula, ¿no? Y eso hace parte de endocrinología. Bueno, entonces nosotros vamos a hablar aquí solamente del riñón. ¿Está claro? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, esa arteria de la arteria renal se va a originar, ¿cierto? Una rama anterior de la arteria renal, ¿sí? Y una rama posterior de la arteria renal. Bueno, son las dos ramas. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que también se va a originar una rama que son las ramas pélvicas y uretéricas, ¿sí? O arterias segmentarias anterior-inferior, ¿sí? Que van a irrigar el uréter, van a irrigar
la pelvis, ¿sí? Todas esas estructuras de evacuación de la orina. ¿Listo? Además de esa rama anterior de la arteria renal que se origina de la arteria renal, se origina otra arteria, que es la arteria segmentaria superior, ¿sí? Se origina la arteria segmentaria anterior superior, ¿sí? Se origina la arteria segmentaria anterior inferior, ¿listo? Y también se origina la arteria segmentaria inferior. ¿Sí ve que no es lo mismo arteria segmentaria anterior inferior que arteria segmentaria inferior? O sea, la arteria segmentaria anterior inferior se va hacia adelante, mientras que la arteria segmentaria inferior hacia adelante y hacia abajo, ¿no? Por eso anterior inferior, mientras que la arteria segmentaria inferior solamente baja y no se dirige hacia la parte anterior. Bueno, ahora, la rama posterior, ¿sí? La rama posterior de la arteria renal, también conocida como arteria segmentaria posterior, solo va a irrigar la parte media, como vemos aquí, la parte media, pues digámoslo media, ¿sí? Del riñón, o sea, esta partecita de acá, ¿sí? Mientras que las otras arterias, ¿cierto? Van a ser por la arteria superior, la arteria anterosuperior y anteroinferior, ¿sí? ¿Sí ve la diferencia? Miren, la arteria segmentaria anterior inferior va a drenar la parte media del riñón, mientras que la parte inferior, la arteria segmentaria inferior, solo inferior, va a drenar el lóbulo inferior. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, señor. Al igual que existe estas arterias, ¿cierto? Existen las venas. Ah, bueno, esperen un toque. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que estas arterias segmentarias disminuyen de grosor y van a formar las arterias interlobulares, que las tenemos aquí. Aquí están las arterias interlobulares, ¿listo? Estas arterias interlobulares siguen adentrándose, ¿sí? Y van a formar las arterias arqueadas, ¿listo? Las arterias arqueadas, aquí las tenemos, ¿sí? Estas que están aquí, arqueadas, estas que están acá, las arterias arqueadas. Ahora, las arterias arqueadas, de las arterias arqueadas, perdón, se van a originar las arterias radiales corticales, también conocidas como interlobulillares, ¿listo? Y por último, en algunas veces van a generarse las arterias radiadas perforantes que van a salir a la superficie, ¿sí? Van a irrigar la cápsula renal, ¿listo? A la superficie renal. ¿Claro? ¿Sí Sí, o no? doctor, claro. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Ok, eso ya lo vimos. Ahora, para terminar, aquí no es útero. Cuando escribí a lo mejor cambió el corrector ¿de qué? De gramática, me imagino yo que debe ser. Sucede que el uréter, ¿cierto? Tiene 3 lugares donde se pueden implantar los cálculos renales, ¿cierto? Los cálculos renales se pueden formar a nivel del parénquima renal y quedarse ahí formaditos, ¿cierto? Y quedarse ahí, como vamos a ver más adelante en patología cuando veamos los cálculos, ¿sí? Pero a lo largo del uréter se pueden ubicar 3 lugares donde se puede presentar el enclavamiento de cálculos. El primero de ellos es en la unión, no es útero, ¿no? Ureteropélvica, o sea, entre la unión entre la pelvis renal y el uréter. Bueno, la segunda es al cruzar la línea que está demarcada por la arteria ilíaca externa, que con la arteria que es de grueso calibre comprime ese pedacito ahí, comprime el uréter, ¿sí? Haciendo que este disminuya de grosor, la luz disminuya de dimensiones y haciendo un lugar propicio para que los cálculos se queden ahí, ¿cierto? Y el tercer lugar
es cuando el uréter atraviesa la pared de la vejiga, ¿sí? Ahí esos son los lugares donde se pueden enclavar, ¿sí? Los cálculos renales, generando con ellos un proceso patológico que se llama hidronefrosis, que vamos a ver más adelante, que puede conllevar, si no se trata, con lesión renal crónica. ¿Listo? Bueno, colorín colorado, este cuento se acabó. Preguntas hasta aquí, por favor. ¿O todo está claro como el agua del río Bogotá? Bueno, muchachos. Doctor, una ¿Vuelo? pregunta. Claro, cuento. ¿Cómo se llama la arteria que va después, la que ya sale como la parte del riñón, la que ya van hacia afuera? ¿La de qué, hola? La última parte de las arterias, las que ya salen como tal del riñón. Ah, esas se llaman arterias radiadas perforantes, porque hay arterias radiadas corticales, ¿sí? Que se quedan dentro de la corteza renal, y las otras son arterias radiadas corticales, perforantes, perdón. ¿Sí? Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? No, señora. Bueno, muchachos, entonces, porfa, para la próxima quiero ser claro, persona que no la pueda ver, hago acto de fe que no está en clase, ¿sí? Por favor, ¿sí? Entonces, les pido, por favor, que, porque yo a pesar de que estoy dictando la clase, yo estoy rotando, estoy viendo quién está o quién no está, ¿sí? Persona que durante toda la clase no esté, o me ponga la imagen, por ejemplo, aquí tiene Nicolás la imagen del mar o es una rosa, no sé qué era ahí, como el sol, ¿sí? Entonces hago acto que no está en clase. Me activan la cámara, ¿listo? Bueno, muchachos, entonces no siendo más, Doctor, dos que preguntas. estás, cuénteme. Mañana tenemos prácticas con usted. Sí, claro. Mañana, gracias por la pregunta. Mañana vamos a ver unas estructuras, ¿sí? Y para mañana, de mañana en 8 días, ustedes consiguen riñón de res, ¿listo? Para trabajar en el laboratorio, ¿listo? Bueno, Sí, señor. Eso, doctor. Bueno, doctor. Doctor, es que no han confirmado sobre la presencialidad de la otra semana. ¿cómo? No han confirmado sobre la presencialidad la otra semana. No me han confirmado todavía nada. Pues a mí el decano me dijo que era muy probable que comenzáramos, pero para que se pueda llevar a cabo eso, se requiere de una adecuación, ¿sí? Y si no hay adecuación, pues no sé, pues a mí me dijo que sí, hoy estoy hablando con él, sí, cuando fui a clase con los de primer semestre, que ya comenzábamos, que esto, pero yo creo que eso se define entre el viernes y el lunes, ¿vale? Le diría yo, sí, nos vemos allá, no nos vemos allá, seguimos con virtualidad, sí, porque esa decisión no depende de mí. La universidad nos dice a nosotros tenemos que ir a clase. O sea, yo sí tengo que ir y de pronto hago la clase desde allá, no desde mi casa, sino desde allá, desde la universidad, ¿sí? No sé todavía cómo es, pero no sé ustedes cómo será, ¿sí? No sé ni siquiera qué salones, si va a ser así, qué salones nos toca, porque pues supuestamente eso es con ciertos criterios de distanciamiento social y toda esa cuestión. Entonces, toca esperar. ¿Listo? Bueno. Listo, doctor. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, vale. Ok. Entonces nos vemos mañana en el laboratorio. Bueno, que tengan una buena noche, que descansen. Chao, chao. Vale, profe, descansa. Chao, profe, gracias. Chao, Profe, chao, gracias. chao, chao. Se cuidan.